Buenos días, mi nombre es Gerardo Berasaluce, me acompañan mis compañeros Carlos Gutiérrez, Daniel Alejandro Flores, Eugenio Guerrero y Javier Hernández. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema, que es estructura fiscal federal y crecimiento económico regional, un estudio de las entidades federativas de México, asesorados por el doctor Carlos González Barragán y con nuestro profesor de aula, el doctor Jorge Garza Rodríguez. En esta presentación está dividida por 5 temas, los cuales son nuestra introducción del tema, nuestra revisión de literatura previa, nuestra descripción de la base de datos, el modelo econométrico a usar y las referencias utilizadas. Como problema de investigación, nosotros tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre el nivel de crecimiento económico y las participaciones federales de cada entidad federativa, controlado por la recaudación local de impuestos federales, recaudación de impuestos locales y otras variables coyunturales? ¿Por qué es importante esta pregunta? Bueno, primeramente nos va a ayudar a entender de mejor manera el papel que juega el sistema fiscal federal en la redistribución de la riqueza en el país. Esto incluye aspectos como los tipos de impuestos recaudados a nivel federal, la distribución de las participaciones federales y el papel de la recaudación de impuestos locales. Asimismo, nos va a permitir tener un mejor entendimiento acerca de la eficiencia en la redistribución de ingresos, por lo que se tendría una comprensión más profunda de estas dinámicas, las cuales pueden servir de base para futuras reformas fiscales, promover un desarrollo regional equilibrado y contribuir a una distribución más equitativa de los recursos en nuestro país. Como contexto de nuestra investigación, en 1925 es cuando surge las primeras competencias fiscales de federación y estados, bajo el nombre de Convención Fiscal. En 1978 es cuando se promulga la Ley de Coordinación Fiscal, que es la que tenemos actualmente y es la que tiene el ramo 28 y 33, que son cruciales para nuestra investigación. En 1998 es cuando se incorpora el ramo 28, sustituyendo el ramo 26, y en 2007 es cuando se presenta la última gran modificación a la estructura de participaciones. Bueno, estos son algunos de los términos que vamos a estar utilizando. Primero que nada, ingresos federales. Esos son los recursos con los que cuenta el gobierno federal para poder financiar bienes y servicios en función de la población en general. Luego también tenemos el ramo 28, que consta de las participaciones. Este redistribuye los ingresos federales a los estados y municipios del país. También contamos con el ramo 23, que son las aportaciones, que asegura que todas las regiones de México cuenten con los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de manera equitativa. También contamos con el sistema de deuda de entidad federativa, que es un mecanismo a cual los estados y municipios pueden financiar proyectos de inversión, entre otras cosas. El ramo 28 va a ser el principal término con el que vamos a estar trabajando. Como ya lo había mencionado, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios correspondientes a las participaciones en los ingresos federales e incentivos económicos. Algunos de los problemas y limitaciones de los estudios previos que pudimos localizar, encontramos tres principalmente. Primero que nada, los estados de menores ingresos tienden a ser más desiguales que los de ingresos altos. El segundo es que existen posibles sesgos simultáneos entre el PIB per cápita y el gasto público de cada estado, así como también existen muchísimo más estudios del ramo 33 que el ramo 28, que está un poco menos analizado. Bueno, ¿cuál es el valor agregado a nuestro proyecto? Nosotros queremos ofrecer evidencia empírica que puede ser utilizada por los responsables de la formulación de políticas fiscales para diseñar estrategias de asignación de recursos más eficientes y equitativas entre las entidades federativas. Nosotros también queremos sugerir mecanismos de coordinación fiscal entre niveles de gobierno que podrían mejorar la autonomía y eficiencia recaudatoria local, impactando positivamente en el crecimiento económico. Finalmente, queremos contribuir al cuerpo académico con evidencia empírica específica sobre el ramo 28, que es un campo menos estudiado que el ramo 33. Nuestro alcance se define por nuestra temporalidad y cobertura geográfica. Nuestro estudio abarca desde el 2012 al 2022 y las 32 entidades federativas de México. También, en nuestra comparación y diferenciación regional, nosotros vamos a limitar la comparación sistemática entre las entidades federativas para identificar cómo las diferencias en la recepción de transferencias del ramo 28 se correlacionan con variaciones en el crecimiento del PIB. Y, a partir de nuestros hallazgos, solo se evaluarán las políticas actuales de transferencias de fondos federales a través del ramo 28 para determinar su efectividad en promover el desarrollo económico regional.
Bueno, ahora un poco sobre el objetivo general de nuestra investigación. Este será analizar el impacto de las participaciones federales del ramo 28 del presupuesto de egresos de la Federación en el desarrollo económico de las entidades federativas de México, con el fin de entender mejor la relación entre la política fiscal federal y el desarrollo económico regional. Algunos de nuestros objetivos específicos serán identificar y caracterizar las participaciones federales a las entidades federativas en México, incluyendo también su estructura, criterios de distribución y su evolución en el tiempo. Al igual, analizar el crecimiento de PIB en las entidades federativas durante un periodo determinado, analizando también las diferencias regionales y su evolución histórica. También queremos examinar la correlación entre el ramo 28 y el crecimiento de PIB de las entidades federativas. Y por último, queremos proponer también recomendaciones de políticas públicas para mejorar la relación entre el ramo 28, la política fiscal federal y el desarrollo económico regional. En revisión de literatura, primeramente tenemos el paper con nombre Federalismo Fiscal y su efecto en el crecimiento y la distribución de ingresos, por Castro, Salazar y Contreras en el año 2019. En este se utilizaron datos del INEGI, del INAFE y de la CONAPO, en donde se analizaron el ramo 33, el PIB per cápita, la desigualdad interregional e interregional. De este se encontró que el ramo 33 ha fomentado el crecimiento económico, reduce desigualdades entre las diferentes entidades de México, pero requiere una distribución de recursos más eficaz para poder lograr una convergencia y equidad regional plena. Además, se encontró que existe cierta evidencia de que el ramo 33 tiene este efecto igualador, pero que este no es suficiente para poder revertir la divergencia que existe entre las entidades federativas de México. Además, se tiene el paper con título Tax Structures and Economic Growth, Evidence from the European Union, de Stoilova en el 2017, en donde se encontró que se promueve el crecimiento económico si se enfoca en impuestos a valor agregados, impuestos sobre la renta personal y la propiedad. De igual manera, tenemos el paper llamado Tax Structures and Economic Growth, a Study of Selected Indian States, publicado en el año 2020. En este se recomienda que los formuladores de políticas públicas se enfoquen en los impuestos sobre la propiedad y que reduzcan los impuestos sobre la renta. En estos papers tenemos The Heterogeneous Impact of Taxation on Economic Development, New Insights from a Panel Co-Integration Approach, y son escritos por los autores Durusu y Gokmenoglu en el 2018, y ellos principalmente arrojan que los impuestos sobre el consumo sí tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el PIB per cápita. El paper de tributación subnacional en México, elaborado en 2022 por Peredo, arroja que los impuestos a través de la recaudación tributaria son de utilidad para atender temas de desarrollo social. El siguiente paper de Fiscal Policy and Economic Growth, Some Evidence from China, precisamente arroja que el impuesto sobre la renta y otros impuestos especiales limitan el crecimiento económico, el primero afectando el crecimiento económico a corto plazo, mientras que los impuestos aduaneros incrementan el crecimiento económico. Seguido a este tenemos Taxes and Economic Growth in OECD Countries, a meta-análisis, escrito por Alinagi y Reed en el año 2021. Los principales hallazgos es que no existe evidencia fuerte de una relación negativa entre impuestos y crecimiento en los países de la OCDE y que existen algunos impuestos que son más distorsionadores que otros. También contamos con el The Impact of Tax Revenue on Economic Growth, Evidence from Nigeria, escrito por Ojong, Anthony y Arikpo en el año 2016, el cual dice que existe una relación significativa entre los impuestos a ingresos no relacionados al petróleo y el crecimiento. También contamos con Macroeconomic Effects of Discretionary Tax Exchanges in Canada, escrito por Hussain y Liu en el año 2024, y los principales hallazgos son que los recortes fiscales tienen fuertes efectos expansivos sobre la producción a corto plazo. Por último, tenemos el paper Are there links between institutional quality, government expenditure, tax revenue, and economic growth? Evidence from low income and lower middle income countries. En este se encontró que sí existen relaciones causales temporales endógenas, entre las variables a corto y largo plazo. Sin embargo, los resultados a corto plazo no son uniformes, sino que se pudieron observar vínculos causales que en algunas ocasiones se refuerzan entre ellos mutuamente. Pero por otra parte, los resultados a largo plazo son uniformes y sólidos. Adicionalmente, contamos con
una cartera de papers que nos podrían apoyar a continuar con nuestra investigación del tema. Empezando con las variables, que se compone de la variable dependiente, está siendo el PIB per cápita de las entidades federativas, y las variables independientes, que en este caso vamos a ver 4 principales. Primero, el gasto del ramo 28 per cápita representa el interés principal del estudio, examinando cómo la redistribución de recursos afecta el crecimiento entre las entidades. Se espera que un mayor gasto se traduzca en un crecimiento económico, particularmente en las entidades con menores ingresos. También vamos a ver las variables dummy regionales, para identificar diferencias entre regiones basadas en el desarrollo económico. Unos ejemplos de estas variables serían diferencias regionales, políticas específicas de cada estado o cambios legales significativos. Ahora, para más específico, vamos a ver el cuadrado del gasto del ramo 28, que es para identificar los efectos no lineales del gasto público en las variables de interés. Similarmente, los rezagos del gasto del ramo 28 se utilizarán para capturar los efectos diferidos del gasto público en el crecimiento económico. El uso de estas variables nos permite examinar no solo el impacto inmediato del gasto del ramo 28, sino también en periodos posteriores. Estas son las fuentes principales que vamos a utilizar, siendo el INEGI y el CHCP. Aquí están las fuentes. Bueno, ahora un poco sobre nuestro modelo econométrico y nuestra metodología. Para nuestro estudio haremos regresiones con datos panel. El uso de datos panel en nuestro caso es ideal por varias razones. Primero, pues nos ayuda a controlar por el efecto de unidades individuales, nos ayuda a controlar por el efecto del tiempo, nos ayuda a aumentar la eficiencia estadística y detectar efectos fijos y aleatorios. Algo que hay que considerar muy importante al usar datos panel es que básicamente hay 3 principales formas de trabajar con ellos. Tenemos una constante común, efectos fijos y efectos aleatorios. Vamos a meternos a investigar con estos 3 diferentes métodos para ver cuál es el más adecuado para nuestra investigación. Bueno, aquí podemos ver un poco la metodología que usaremos para nuestro estudio. Esta metodología está inspirada en el paper de Castro, Salazar y Contreras 2019, donde realizaron un estudio muy similar pero para el ramo 33. Bueno, primero vamos a hacer un análisis preliminar donde estimaremos el modelo básico de mínimos cuadrados ordinarios para probar la hipótesis de convergencia neoclásica con el ramo 28 y el crecimiento del PIB. Después haremos una expansión al modelo, donde iremos añadiendo el ramo 28 en sus diferentes transformaciones. Después haremos la evaluación de heterogeneidad regional, donde ya agregaremos las variables DOMI para capturar los efectos fijos regionales. Después seguiremos con la consideración de efectos aleatorios, donde haremos nuestra regresión con efectos aleatorios para ver qué puede pasar ahí. Finalmente, haremos la selección de nuestro modelo óptimo para la investigación. Bueno, aquí tenemos los 3 modelos que usaremos en la investigación. Primero tenemos el modelo más básico de mínimos cuadrados ordinarios, donde Y es la variable endógena, X es el vector de las variables explicativas, que en este caso no estamos incluyendo las variables DOMI aún. Alfa es la intersección y se supone constante en las 32 entidades, y U es nuestro término de error. Después tenemos el modelo de las variables DOMI, donde cambia nuestra alfa y ahora tiene un subíndice I, lo cual nos indica que hay una intersección distinta para cada una de las 3 regiones consideradas en el estudio. Al igual, ahora en X ya se incluyen las variables DOMI. Y finalmente tenemos nuestro modelo de efectos aleatorios, donde lo único que cambia es el término de error compuesto W, que está conformado por un componente de error específico de cada estado y el componente de error específico de series de corte transversal y series de tiempo. Finalmente, estas son las 3 pruebas que usaremos en nuestro estudio. La prueba F primero nos ayudará para decidir entre el modelo de mínimos cuadrados ordinarios y el modelo con las variables DOMI, evaluando cuál es la significancia de las variables DOMI. Después usaremos la prueba de Broich-Pagan. Esta nos ayudará a detectar la presencia de efectos aleatorios y decidir entre el modelo de mínimo cuadrados ordinarios y el de efectos aleatorios. Finalmente usaremos la prueba Hausman. Esta prueba nos ayuda a saber si es mejor usar efectos fijos o efectos aleatorios, ya que aquí la hipótesis nula nos dice que los efectos aleatorios son consistentes y eficientes. En caso de que nuestro estadístico H nos salga muy alto, se va a rechazar la hipótesis nula, lo que nos diría que tenemos que optar por un modelo de efectos fijos.